Muy de mañana, Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. En aquel mismo instante el árbol se secó. Y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús: ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Hoy que mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. En aquel mismo instante el árbol se secó. Y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús: ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. Muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. De mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. Ella los obedecería. El joven rico. Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo: todos esos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Jesús entonces les dijo a sus discípulos: les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le contestó: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre,
me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará una de las 12 tribus de Israel. Y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Jesús habla otra vez de su muerte. Mientras Jesús iba hacia Jerusalén, en el camino reunió a sus 12 discípulos y les dijo: como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí y para que me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días resucitaré. One view. One view. Mientras Jesús iba en una cruz, pero después de ver una cruz, pero después de 3 días resucitaré. Mientras Jesús iba en una cruz, resucitaré. One view, one view, one view. Jesús habló otra vez de su muerte. Mientras Jesús iba hacia Jerusalén, en el camino reunió a sus 12 discípulos y les dijo: como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí y para que me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días resucitaré. One view. 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 Mientras Jesús iba en una cruz, pero después de ver una cruz, pero después de 3 días resucitaré. Oraciones dedicada al aborto en una cruz, pero después de 3 días resucitaré. La petición de una madre, la madre de Santiago y Juan, que eran 2 de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió: Ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos le dijeron: sí, lo estamos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así
este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Jesús sana a los ciegos. Cuando Jesús salió de la ciudad de Jericó en compañía de sus discípulos, mucha gente lo siguió. Junto al camino estaban sentados dos ciegos. Cuando vieron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: Señor, haz que podamos ver de nuevo. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo instante, los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús. Cuando Jesús salió de la ciudad de Jericó en compañía de sus discípulos, mucha gente lo siguió. Junto al camino estaban sentados dos ciegos. Cuando oyeron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía: Señor, haz que podamos ver de nuevo. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo instante, los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Jesús entró en Jerusalén. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los Olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos: vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán: el Señor los necesita, enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta: díganle a la gente de Jerusalén: miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo, hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía: ¿quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban: es Jesús, el profeta. Él es de Nazaret,
el pueblo de Galilea. Jesús y los comerciantes del templo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron: ¿acaso no oyen lo que estos niños están diciendo? Jesús le contestó: los oigo bien, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania. Allí pasó la noche. Por eso yo dejé. No recuerdo de Betania diciendo. Jesús les contestó: los oigo bien, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania. Allí pasó la noche. Jesús bendice a los niños. Pero las madres llamaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar.